Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que vean esta grabación. Les presento el contenido de la clase pregrabada número 4, que versa sobre un tema que dentro de la lingüística estaría más relacionado con el aspecto de la semántica más que de la sintaxis. ¿A qué me refiero? La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, con el análisis de la información contenida en algún texto en particular. Es decir, se concentra en la información, en lo que se desea transmitir, mientras que la sintaxis se refiere a qué función gramatical cumple un determinado elemento dentro de una oración, un párrafo o un texto. Es decir, que si es un sustantivo, que si es un adjetivo, que si es un verbo, que si aquí en el caso del español, que si actúa como núcleo del sujeto, que si actúa como núcleo del predicado, en fin, se ocupa de ver qué propósito tiene cada elemento dentro de una unidad gramatical, llámese oración, párrafo o texto. Pero, por lo que podemos ver en pantalla, lo cual es el título de nuestra sesión, pues aquí nos vamos a referir principalmente a la información como tal, principalmente en el modo de transmitirla, o mejor dicho, en cómo expresamos lo que queremos decir. Y es un concepto muy importante. Tenemos active voice and passive voice, la voz activa y la voz pasiva. ¿A qué se refiere eso principalmente? Bueno, por el sentido más literal, todos sabemos que la voz es un instrumento que nosotros los humanos utilizamos para comunicar nuestras ideas. De hecho, es la que estoy utilizando ahorita para que ustedes me escuchen a través de esa movilización o lo que sea que ocurre en nuestras cuerdas vocales. Se produce esto que llamamos voz y es lo que me permite a ustedes hacerles llegar la información, o sea, me permite a mí hacerles llegar a ustedes esa información que yo les quiero transmitir. Entonces, estamos refiriéndonos al poder decir algo. Pero en el caso que nos compete, cuando hablamos de voz pasiva, voz activa, es decir, la idea de voz, es ver exactamente cómo queremos manifestar lo que queremos manifestar, de qué manera yo voy a decir lo que quiero decir. O simplemente porque tenemos dos vertientes acá, la activa y la pasiva, ¿qué es lo que quiero destacar en eso que yo quiero transmitir? ¿A qué me refiero? ¿Quiero destacar quién fue el responsable del hecho o quiero destacar al hecho como tal? Ahí vamos a ver entonces a qué más o menos se refieren cada una de estas voces. Vamos a irlas conociendo mejor. Empecemos por la voz activa. Es aquella donde, como decimos acá, enfatiza a la gente que ejecuta la acción. Es decir, lo que yo voy a destacar en mi mensaje es quién fue, quién lo hizo, quién es el responsable. ¿Ok? Lo puedo decir como si fuese yo misma o directamente señalo a la persona. Pero lo que interesa destacar es quién es el responsable. Fíjense el ejemplo. A group of vets save a lion of an unknown disease. Un grupo de veterinarios salvó a un león de una enfermedad desconocida. Aquí se le está dando importancia a la persona o al grupo de personas, en este caso, que lleva a cabo la acción del verbo. En este caso, lo que importa es que un grupo de veterinarios fue el que salvó a un león de una enfermedad desconocida. Estoy destacando a la persona o a las personas responsables de este hecho. Pero, ¿y qué hay si yo quiero destacar en vez de a la persona responsable
al hecho en sí. Es decir, si lo que me interesa es enfatizar al objeto que es recipiente de la acción, o dicho en términos más simples, ¿qué pasa si lo que yo quiero destacar es qué fue lo que pasó? Ahí estaría utilizando entonces la voz pasiva. ¿Por qué? Porque estoy dándole importancia al hecho. El responsable puede o no omitirse. ¿Ok? Fíjense el ejemplo acá. A lion was saved from an unknown disease. Un león fue salvado de una enfermedad desconocida. Como ven, aquí se está destacando al hecho de que un león fue salvado de una enfermedad desconocida. ¿Hace falta decir quién fue? ¿Es relevante que se sepa? ¿O es que acaso con presentar la información así está sobreentendido? A mí me parece que no hace falta decir quién fue, porque la misma idea te lo va diciendo, aunque indirectamente. ¿De qué manera? Bueno, cuando vemos en unknown disease, enfermedad desconocida, pero antes también vemos was saved, o sea, fue salvado de una enfermedad desconocida, ahí toca hacer un poquito de inferencia. ¿Quién es el tipo de persona que te puede salvar a ti de una enfermedad desconocida? Un doctor. Y como hablamos de animales, ahí hasta podemos ver qué tipo de doctor sería el responsable, un veterinario. Así, con solo verlo así, podemos darnos cuenta que no es realmente necesario que se sepa quién fue el responsable, porque está sobreentendido. Y esta es una gran diferencia que tiene la voz pasiva respecto a la voz activa, que mientras en la voz activa yo tengo que decir quién fue, en esta no, en esta no es tan necesario, bien sea porque se sobreentiende quién fue, o sea, no hace falta decirlo, también puede ser porque no me interesa que se sepa, así por demás, pues, porque no me conviene, o como dice el refrán de acá, se dice el pecado más no el pecador, o simplemente por algo muy sencillo, no sé. Entonces, si yo no sé quién fue, ¿cómo puedo decir quién fue? No lo conozco. Y como estaba diciendo también, si no es relevante que se sepa, ¿para qué? Entonces, esa es una gran diferencia que tienen estas dos voces. En una, la activa, hay que decir quién fue. En esta pasiva no hace falta, o por lo menos no es estrictamente necesario. Si yo lo quiero decir, ok, no pasa nada, lo puedo decir. Pero si realmente no hace falta, no se dice y punto. ¿Ok? Entonces, ya aquí vemos, para ir recapitulando esta idea, que la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva es la información que quieres destacar entre el sujeto activo que realiza la acción y el sujeto pasivo que la recibe. En otras palabras, la diferencia está en qué es lo que quiero resaltar aquí. ¿La persona responsable o qué fue lo que pasó? ¿Ok? Fíjense acá cómo se nota esta diferencia en estas dos oraciones. En la primera, donde hay un sujeto activo, porque es la persona responsable, tenemos The fire destroyed the house. Ojo, cuando digo persona responsable es hablando en un sentido genérico. Pero aquí, igualito, estoy destacando qué fue, o sea, cuál fue el factor responsable de este hecho. O sea, tal vez no sea una persona, pero igualito es el culpable. The fire destroyed the house. El fuego destruyó la casa. Se sabe entonces que el fuego es el responsable de la destrucción de la casa. O sea, eso es lo que se está destacando. Sujeto activo, pues. En cambio, el pasivo, que es el que más hace referencia o te guía hacia el hecho y no necesariamente al responsable, tenemos The house was destroyed by fire. La casa fue destruida por el fuego. Aquí, bueno, porque se considera necesario que se sepa, bueno, se indica
qué fue lo que pasó y cuál es el responsable. El hecho como tal es que la casa fue destruida. Ya está. Ese es el hecho y es lo que estoy resaltando. Pero al final, porque lo considero importante, digo cuál fue el responsable. Entonces digo que fue por el fuego. ¿Ok? Eso aparece normalmente al final. Se le reconoce por la preposición by, que está allí, que significa por, y lo que dice después. ¿Ok? Vamos a ir viendo ahora con detalles las estructuras de estas voces, es decir, cómo es la estructura de una oración en voz activa y posteriormente en la voz pasiva, para que vayamos conociéndolas mejor. La estructura de la voz activa es la siguiente: un sujeto, un verbo transitivo y un objeto directo. Como vemos acá, hacemos un recordatorio. ¿Qué es un verbo transitivo? Es aquel tipo de verbo que tiene un objeto directo como recipiente de la acción expresada por el verbo. Es, por ejemplo, watch, ver, eat, comer, cook, cocinar, listen to, escuchar a, write, escribir, etc. ¿Por qué se dice que tiene un objeto directo como recipiente de la acción expresada? Bueno, recordemos que es entonces el objeto directo. Es precisamente la estructura dentro del complemento de la oración que te indica a ti qué es lo que hay con el verbo. O sea, te da detalles adicionales del verbo, te explica la acción del verbo. ¿De qué modo? Bueno, si el verbo es comer, en cualquiera de sus tiempos, en cualquiera de sus formas, el objeto directo te responde a qué es lo que come. Si el verbo es ver, el objeto directo te dice qué es lo que ve. Si el verbo, estoy guiándome por los ejemplos que están acá. Si el verbo es cocinar, el objeto directo te indica qué es lo que cocina. Si es oír a, escuchar a, listen to, pues, el objeto directo te dice a ti qué es lo que escucha o a quién escucha, o sea, te indica eso. Y el write, escribir, bueno, pues el objeto directo te indica qué es lo que escribe. Eso es lo que es entonces un verbo transitivo, el que necesita o requiere de un objeto directo. ¿Ok? Aparte, una forma de identificar este tipo de verbos es simplemente preguntando cuál es el objeto de la acción, o sea, quién recibe. Y la respuesta obviamente no incluye solo al verbo, sino también al complemento. Fíjense acá, Eduardo eats apples every day. Eduardo come manzanas todos los días. Sujeto de la oración, Eduardo. ¿Cuál es el verbo? Eats. Está en tercera persona del singular, pero el verbo a la final es comer. ¿Qué es lo que come? Manzanas. Manzanas, apples, viene siendo entonces el objeto directo. Por ende, si esto es lo que estoy viendo, claro, el complemento le sigue después con otras cosas. Pero si esta es la estructura que voy viendo, entonces ya yo sé que es voz activa. Porque igualmente estoy destacando es al responsable, no tanto a lo que pasa con este sujeto. ¿Ok? Vamos ahora con algunos ejemplos de voz activa para que podamos reconocerlas de una manera más fácil. José Guadalupe Posada created la Catrina in 1910. José Guadalupe Posada creó la Catrina en 1910. Por cierto, acuérdense que pronunciar los nombres es preferible hacerlo en el idioma nativo. ¿En qué sentido? Si el nombre está en español, no tiene nada de malo que usted diga el nombre en español y el resto en inglés, porque al fin y al cabo el nombre es hispano. Por eso fue que lo leí. José Guadalupe Posada created la Catrina in 1910. No hace falta, a juro y porque sí, tener que leerlo con un sonido inglés. Por ejemplo, José Guadalupe Posada created la Catrina. O sea, va a sonar raro.
Entonces, si el nombre está en español, dígalo en español. Lo demás puede decirse perfectamente en inglés. Voy con el siguiente ejemplo. The band will release their next album this afternoon. La banda lanzará su próximo disco esta tarde. My mom cooks chilaquiles every Friday. Mi mamá cocina chilaquiles todos los viernes. ¿Qué es lo que estamos destacando acá? ¿Quiénes fueron los responsables de cada uno de los hechos aquí relatados? En la primera oración se destaca quién fue el que creó la Catrina en 1910. En el segundo, quiénes son los que van a lanzar su próximo disco esta tarde. Y en la última, quién es la persona que cocina chilaquiles todos los viernes. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaratoria. Mom, M-U-M, es una forma muy familiar de decir mamá, pero en el inglés británico, ¿ok? En el americano sería con una O, mom. Cuestión de cosas entre las variantes del idioma, en la británica y en la americana. Pero así como está, es más característico del inglés británico. ¿Cuándo vamos a usar entonces la voz activa? Ya hemos visto cómo luce. Bueno, cuando lo que quiero destacar es a la persona responsable. Cada vez que a mí en alguna idea que quiera hacer llegar me interese destacar es a lo responsable, al responsable, entonces yo voy a utilizar la voz activa. Fíjense en los siguientes casos donde puede utilizarse para dejar claro el sujeto que ejecuta la acción. O sea, para decir que fuiste tú, no cualquier otra persona, tú. You lied to me. Tú me mentiste. O sea, estoy destacando que no fue cualquier persona la que me mintió, fuiste tú. Ese es en un primer caso particular. El segundo, para darle agilidad o fuerza a una idea, igualmente destacando a la persona responsable. I threw the rock. Yo tiré la piedra. Obviamente se le da una fuerza en el sentido de que estoy destacando que fui yo quien la lanzó, no fue otra persona. Y obviamente también puede servir para ahorrar palabras, porque se va directo al grano, no hay que dar mucho detalle. The Congress accepted the proposal. El Congreso aceptó la propuesta. Se va directo al grano, no se dan detalles innecesarios o irrelevantes quizás, solamente se dice lo que se tiene que decir y punto. Ahora, ya vimos la voz activa, vamos a conocer ahora la voz pasiva, que aquí sabemos entonces lo que me interesa destacar es al hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que vamos a destacar. ¿Cuál viene siendo la estructura de una oración en voz pasiva? Muy fácil. Primero se coloca un objeto directo. O sea, voy a pensar en mi oración en voz activa y entonces voy a ver, ok, el objeto directo aparece después del verbo, ajá, perfecto. El objeto directo aparecería de primero. Después va a ir el verbo to be en el tiempo verbal correspondiente. Luego iría el verbo principal en participio pasado y si voy a mencionar al responsable, porque repito, me hace falta decirlo, de resto no hace falta, bueno, agrego la preposición by, que significa por, y luego señalo al sujeto, es decir, a la persona responsable del hecho como tal. Veamos los siguientes ejemplos. La Catrina was created by José Guadalupe Posada in 1910. Aquí porque estamos hablando de la creación de, me imagino, un restaurante o un local comercial X. Bueno, eso es lo que estamos destacando, que fue creada por esta persona en este precitado año. Ahí tendría sentido decir quién fue. Ok, veamos el siguiente ejemplo. The new album will be released by the band this afternoon.
El nuevo álbum o disco será lanzado por la banda esta tarde. Aquí también hace falta señalarlo porque sobre todo cuando se habla de álbumes, género musical y demás, podemos estar hablando de una banda, un grupo pues, o de una, ¿cómo es que se dice? Un sello disquero que se va a ocupar del lanzamiento como tal. Entonces aquí se puede mencionar, pero porque hay que especificar si fue la banda o si fue el sello disquero el responsable, cuando se habla así de que el lanzamiento de un nuevo álbum. Y la última, the car is washed by my dad every Friday. El carro es lavado por mi papá cada viernes. Ahora, aquí se está mencionando quién es la persona que lava el carro todos los viernes. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo no veo la necesidad de andarlo mencionando, no porque no importe, sino simplemente porque aquí lo que interesa saber es que ese carro es lavado todos los viernes. Yo lo veo así. No, ¿quién fue? Bueno, que fue mi papá o que fuera bueno, sí. Es bueno saberlo, pero que sea necesario saberlo, no. Porque lo que importa es que todos los viernes ese carro se lava. Y ya. ¿Cuándo usar entonces la voz pasiva? Para, como empezamos diciendo aquí, enfatizar la acción y no el sujeto. Es decir, si lo que me interesa destacar es lo que pasó y no el responsable, voy a utilizar la voz pasiva. Veamos este ejemplo. The proposal was accepted by the Congress. La propuesta fue aceptada por el Congreso. ¿Ya está? Se destaca el hecho de la aceptación de esta propuesta. ¿Que se agrega lo del Congreso? Bueno, sí, porque tal vez la ocasión amerite que se sepa quiénes fueron los que aprobaron la propuesta. De resto, the proposal was accepted es más que suficiente. Siguiente caso, cuando enfatizamos el objeto y no el sujeto. Fíjense el ejemplo acá. The cake was made by my mother. El pastel fue hecho por mi mamá. Ok. Estoy destacando qué fue lo que mi mamá hizo. No necesariamente al hecho de que fue mi mamá quien la preparó. Eso se supo después, pero porque quise que se supiera. No porque era realmente necesario. The cake was made. El pastel fue hecho. Claro, lo que pasa es que aquí también hace falta, porque sobre todo en este tipo de contextos de una torta, etcétera, porque uno siempre quiere saber quién lo preparó. Al menos lo pienso de esa manera. Tercera razón para usar la voz pasiva. Para mantener el sujeto anónimo aunque se conozca. Aquí vengo entonces con lo que estaba diciendo hace rato. Si realmente no es relevante que se sepa, porque aparte está sobreentendido quién pudo haber sido, entonces no lo diga. O sea, puede omitir a la persona responsable. El sujeto puede mantenerse anónimo, porque es que realmente no hace falta. Se sobreentiende quién fue. Fíjense el ejemplo. The wall was vandalized. La pared fue vandalizada. Se sobreentiende que esto tuvo que haber sido obra de algún desadaptado que andaba con los apellidos revueltos y se pudo hacer un desastre con la pared. O un grupo de personas que hayan estado en las mismas condiciones. ¿Pero hace falta decirlo? No, porque se sobreentiende quién pudo haber sido. Siguiente caso, para describir una acción cuyo sujeto se desconoce o es irrelevante. Aquí vamos entonces en el caso de decir, bueno, es que no lo sé, no sé quién fue. O porque que se sepa quién fue realmente no es el hecho a destacar como tal. Lo que importa es el hecho, sigue siendo el hecho. Veamos el ejemplo. Every year, millions of people in Mexico are diagnosed with diabetes.
Cada año millones de personas en México son diagnosticadas con diabetes. ¿Realmente hace falta decir que fue por un doctor o quizás un grupo de médicos especialistas en el área? Está sobreentendido. No hace falta señalar quiénes son los que son diagnosticados con diabetes. O sea, quiénes son los que diagnostican, corrijo. ¿Quiénes son los responsables del diagnóstico? No hace falta. Y esta última es bastante interesante porque te indica, oye, sigues destacando un hecho, pero vas a utilizar la voz pasiva para expresar o crear un tono de mando, como para dar indicaciones de que algo no se puede hacer o tal vez que sí se pueda hacer. Cuando uno marca los límites, cuando uno establece las reglas. Fíjense el ejemplo. Dogs are not allowed in this park. Los perros no son recibidos en este parque o no son permitidos, pues. Allí uno no está hablando de los perros como tal, sino del hecho de que no se puede tener perros en ese parque. Eso es lo que se destaca aquí. Pero se indica, mira, es prohibido, no los traigas. Aquí no se pueden tener perros. Eso es lo que estamos destacando acá. Y eso es una de las cosas de la voz pasiva. Entonces, ¿qué pasa si yo en algún momento tengo una oración en alguna de estas voces y quisiera pasarla a la otra? Es decir, ¿qué pasa si en una de mis ideas estoy destacando al hecho, pero quiero decir eso mismo ya destacando a quién fue? O sea, ¿cómo hago yo para transformar una oración de voz activa a voz pasiva y viceversa? ¿Cómo la paso de voz pasiva a voz activa? En el inglés, obviamente. Aquí lo vamos a ir viendo, empezando por el caso de pasar de la voz activa a la voz pasiva. Lo primero es que tenemos que ver la oración que se nos presente y tenemos que verificar que en ella se está destacando al sujeto de la acción, a la persona responsable del hecho. Veamos el ejemplo como tal. My grandfather planted these trees. Mi abuelo plantó estos árboles. Estoy destacando que fue mi abuelo quien hizo esto, no cualquier otra persona. Entonces, primer paso, identifica los tres elementos de la oración. Recuerden que en el inglés los tres elementos serían sujeto o el agente de la acción, pues, el verbo o la acción que se describe y obviamente tiene el objeto directo, o sea, el recipiente de la acción como tal. Perfecto. Aquí vemos que estos elementos están perfectamente visibles. ¿Cuál es el sujeto o agente de la acción? My grandfather, mi abuelo. ¿Cuál es el verbo o la acción sugerida? Planted, plantó. Ya llevo dos, me falta un tercero, a ver si lo tiene. Efectivamente, sí lo tiene. Hay un objeto directo, o sea, ¿qué fue lo que plantó mi abuelo? These trees, estos árboles. Entonces, ¿tiene sus tres elementos? Muy bien. Voy ahora al paso número 2. Ya teniendo identificados cada uno de esos tres elementos, voy ahora a colocar el objeto directo en posición de sujeto en la oración. Entonces ya dijimos que el objeto directo es these trees. Entonces these trees iría de primero. Para el tercer paso voy a incluir el verbo to be en el mismo tiempo verbal en el que está conjugada la oración original. Es decir, si la oración original está en pasado, este verbo to be va a aparecer en pasado simple, ¿ok? Debe coincidir obviamente en persona con el complemento, no con el sujeto, ¿ok? En este ejemplo, aunque el sujeto es grandfather y se trata de la tercera persona del singular, these trees son tercera persona del plural.
Por lo tanto, el verbo to be o la forma del verbo to be que se va a utilizar no va a ser was, sino were. Hasta este paso la oración viene quedando así. These trees were. Y ya se agrega como cuarto paso al verbo de la oración original, tal como está. En este caso, el verbo en la oración aparece como planted. Entonces, ¿cómo va quedando la oración? These trees were planted. Y bueno, como me interesa destacar que fue mi abuelo quien lo hizo, paso número 5, después de planted voy a agregarle la preposición by, que significa por. Entonces me va quedando these trees were planted by. Y finalmente, paso número 6, coloco al agente de la acción, es decir, al que aparece como sujeto en la oración original. Y viene quedando finalmente la oración These trees were planted by my grandfather. Entonces ya podemos ver la diferencia de las dos voces porque tenemos una oración original y la oración ya pasada a la otra voz. La oración original en voz activa era My grandfather planted these trees. Mi abuelo plantó estos árboles. Ahora la oración que queda en voz pasiva fue These trees were planted by my grandfather. Estos árboles fueron plantados por mi abuelo. ¿Ven? Se destaca al hecho y bueno, después por decisión se menciona al responsable. Acuérdese que en la voz pasiva puede o no decirse quién fue. Ahora vamos al proceso inverso. ¿Cómo paso yo de una oración, o sea, de voz pasiva a la voz activa? Cuando teniendo al hecho, lo que voy a querer destacar ahora es al responsable. Vamos a ver. Tenemos la oración. My house was decorated by my sister. Mi casa fue decorada por mi hermana. Ok, chévere. Tal como en el otro caso, lo primero que hay que hacer es identificar los elementos de la oración. Vemos que tiene un objeto directo, o sea, el que recibe la acción del verbo, my house. Vemos que efectivamente tiene al verbo to be, en este caso en su forma de pasado simple, porque el verbo está en pasado y aparece was, ¿ok? Luego verificamos que el verbo efectivamente está allí, en pasado, pero lo está, decorated, decoró. Luego tenemos la preposición by, que significa por, que es la que me sugiere que más adelante se va a mencionar a la persona responsable del hecho, o a lo que es lo mismo, al agente de la acción. Y este es el que se coloca al final, my sister. Entonces ya yo veo que tiene todos los elementos necesarios de una oración estructurada en voz pasiva. Perfecto. Vamos al siguiente paso ahora. Lo primero que vamos a hacer es, a esa misma oración en voz pasiva, eliminarle el verbo to be y la preposición. Y va a quedar algo así. My house, decorated, my sister. Va a quedar así. Luego, paso número 3, se coloca al agente, es decir, a la persona responsable en la posición de sujeto en la oración. En este caso, my sister pasa al comienzo o al inicio de esta futura oración y queda así. Después se coloca al verbo y viene quedando my sister decorated. Y por último, se coloca al objeto de la acción al final. Y era my house. Entonces viene quedando my sister decorated my house. Mi hermana decoró mi casa. Fíjense que antes teníamos como oración original my house was decorated by my sister.
Mi casa fue decorada por mi hermana. Estoy destacando al hecho, pero en la nueva oración, a quien estoy destacando es a la persona que decoró mi casa. My sister decorated my house. Mi hermana decoró mi casa. Ya vimos entonces cómo hacer los cambios de una voz a la otra. ¿Qué les va a tocar hacer a ustedes ahora para practicar? Bueno, primero indicar cuáles de estas oraciones están en voz activa y cuáles en voz pasiva. O sea, lean cada una de las oraciones y digan qué es lo que se está destacando aquí. ¿Estoy destacando a la persona responsable del hecho o estoy destacando al hecho como tal? Ya los tengo identificados, perfecto, ya sé cuál oración está en qué voz. Y bueno, los segundos, si se atreven, seguro que sí, para practicar es, bueno, si ya identificaron que, por ejemplo, la primera oración está en voz activa, prueben a cambiarla para practicar a voz pasiva. Y si dicen, por ejemplo, que la tercera oración está en voz pasiva, prueben para practicar cambiarla a voz activa. Es decir, una vez que hayan detectado en qué voz está cada una de estas oraciones, prueben para practicar cambiarla a la voz contraria, es decir, a las que ustedes hayan visto en voz activa, prueben cambiarlas a voz pasiva y viceversa. A las que hayan visto que están en voz pasiva, prueben cambiarlas a voz activa para que vean cómo se hace, para que practiquen cómo se hace. Y bueno, esto es básicamente lo que nos toca comentar aquí. Un detalle adicional que quería agregar acerca de estas voces es que principalmente la voz pasiva se ocupa, es la que más se utiliza en el ámbito periodístico. ¿Por qué? Porque cuando vemos noticias, lo que normalmente se destaca o lo que suele destacarse es qué fue lo que pasó. Se destaca al hecho, se habla del hecho y después en el interín, en el desarrollo de la noticia, se menciona quién fue. Pero como tal se destaca al suceso, al hecho como tal. Fuese en voz activa la cosa si la noticia como tal es que alguien hizo algo. Si ese es el hecho a destacar, bueno, también. Por eso, pues, a la final todo va a depender de cómo tú quieras hacer llegar la información. ¿Qué es lo que quieres destacar? Si lo que te interesa es que se sepa quién fue, ya eso es voz activa. ¿Te interesa destacar qué fue lo que pasó? Voz pasiva. Y cuando utilices voz pasiva, acuérdate que no todo el tiempo tienes que andar diciendo después quién fue. No hace falta decirlo. ¿Por qué razón? Porque no es relevante, no hace falta, está sobreentendido o por la más básica. No lo sé. Entonces, bueno, muchachos, esto es todo por esta sesión pregrabada. No olviden contactarme ante cualquier consulta que tengan. Y bueno, see you next class. Nos vemos la próxima clase. Hasta una próxima oportunidad.